Hermanos, bienvenidos, buenas noches. Como bien decía mi mamá, es nuestra última clase, hermanos, 47 lecciones. Quiero que de verdad se sientan orgullosos porque no es fácil, no es fácil permanecer y ustedes han sido fuertes, han sido esforzados y de verdad que el esfuerzo y el conocimiento que ustedes han adquirido, créanme, que traerá un fruto abundante en sus vidas, si no es que ya lo ha dado. Así que en esta última lección, la lección número 47 de Conociendo al Dios vivo, el espíritu es una persona y ese espíritu es con E mayúscula, ya sea en la palabra de Dios, hay que aprender como que a reconocerlo, ¿no? Que nos empiece a saltar, o ya sea cuando estemos escribiendo, lo que sea, si lo vamos a usar. Y estamos hablando del Espíritu Santo, es con E mayúscula, si estamos hablando de nuestro espíritu, es con E minúscula, ¿ok? Entonces, como dice el autor, vamos a empezar. En nuestra breve consideración de Dios como Salvador, no debemos pasar por alto jamás incluir el papel que desempeña la persona del Espíritu Santo. Nunca, hermanos, debemos olvidar que nuestra salvación es una obra trinitaria, que involucra no solo al Padre y al Hijo, sino también que involucra al Espíritu Santo. En esta lección es lo que nosotros vamos a aprender, ¿ok? Cómo el Espíritu Santo es tan esencial para nuestra salvación, así como lo fue el Padre y así como lo fue el Hijo. Ahora, la obra del Espíritu en la propiciación de Cristo. El Espíritu Santo concibió al Hijo. Toda la obra de propiciación iba a depender de la deidad y de la perfección sin pecado de Jesús. Estos dos factores, hermanos, que hacen que el nacimiento virginal sea absolutamente necesario. Vamos a leer ahorita, por favor, Lucas 1 y el versículo 34 y 35. Pero según estos versículos, quiero que ustedes me digan cuál fue el rol que jugó el Espíritu Santo en la concepción milagrosa de Jesús y cuál fue el resultado. ¿Ok? Vamos a leerlo y ahorita lo comentamos. Dice Lucas 1, 34 y 35. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la concepción o el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo con cualquiera de nosotros? Es que Él nace a partir de esta concepción que hace el Espíritu Santo. ¿Ok? Esto hace que el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo haya sido un nacimiento virginal. Y esto a lo mejor nosotros lo pasamos muy rápido, a lo mejor lo hemos aprendido de chiquitos o cuando íbamos al catecismo o yo qué sé, pero si nosotros no comprendemos que era necesario que nuestro Señor Jesucristo naciera de una virgen, podemos caer en una teología muy diluida y esto a su vez trae después consecuencias que, por ejemplo, cayeron el liberalismo que el liberalismo cristiano que no cree en nada sobrenatural, o sea, para ellos es como está bien, pero dentro de los límites de lo natural, ¿ok? No puede haber un nacimiento virginal porque eso es sobrenatural, ¿ok? Entonces, aún personas creyentes han diluido o han negado, a veces de poco en poquito, pero el hecho de que Jesús haya nacido de una virgen. O también están los gnósticos, que ellos niegan la encarnación. Entonces, si ellos niegan que Jesús fue un hombre encarnado, ellos están negando que nació de una virgen. Entonces, por nosotros, a veces les digo, lo creemos porque nos lo han contado y nos parece algo obvio, pero tiene que ser una creencia establecida y arraigada en nuestro interior, que nuestro Señor Jesucristo nació de una virgen. Como les decía, muchos creen que no nació, muchos creen que no necesariamente nació de una virgen, porque eso no sería posible naturalmente, pero si nosotros como creyentes no comprendemos a nuestro 100% que Jesús tuvo que nacer de una virgen para entonces ser totalmente Dios, pero totalmente humano, podemos caer entonces en una teología muy, muy diluida, ¿ok? Pero no solamente el Espíritu concibió al Hijo, sino que también el Espíritu fortaleció al Hijo. Aunque Jesús era Dios, anduvo en esta tierra como un hombre real.
Él se sometió a la voluntad de su Padre y fue totalmente dependiente del Espíritu Santo. Ahora, vamos a leer Lucas 4:1, por favor, para saber qué nos enseñan estos textos acerca de esta verdad, de cómo Jesús dependió y fue fortalecido por el Espíritu Santo. Si alguien lo tiene, adelante. No, dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Yadis, muchas gracias. Qué bonito versículo, hermanos. Fíjense cómo Jesús fue lleno del Espíritu Santo y fue llevado por el Espíritu Santo. Cuando alguien es lleno del Espíritu Santo, es el Espíritu Santo quien maneja su vida. ¿Están de acuerdo? Entonces, es precioso escuchar este testimonio de nuestro Señor Jesucristo, que fue lleno del Espíritu Santo y se dejó llevar por el Espíritu Santo. Y ahora vamos a leer Lucas 4:14, por favor. Y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Muchas gracias, Ivancito. Jesús no solo fue lleno del Espíritu Santo y no solo fue llevado por el Espíritu, sino también regresó en el poder del Espíritu. Todo su ministerio fue basado en el poder del Espíritu. Aun cuando iba a Samaria, cuando iba a Galilea, cuando fue a Jerusalén, ¿saben? Él siempre estuvo caminando bajo la instrucción y el gobierno del Espíritu Santo en su vida, ¿ok? Entonces, ¿cómo fue que Jesús fue totalmente dependiente del poder del Espíritu? Es que sin el Espíritu Jesús no habría podido ir, no habría podido venir, no habría podido realizar lo que él realizó en esta tierra como parte de su ministerio. Y lo más impresionante, y vamos a ir avanzando en esta verdad, es que ese Espíritu Santo ahora está en nosotros. Por lo cual, hermanos, la verdad es que no hay excusa. Porque empieza a hablarse, aquí lo vemos en el capítulo 4, versículo 14, cómo es en el poder del Espíritu. Y va a ir acompañado el Espíritu Santo de esta palabra un poco antes, en el poder del Espíritu. Y lo vamos a leer mucho ahorita, en el poder del Espíritu, en el poder del Espíritu. Entonces Jesús podía hacer cosas porque estaba en el poder del Espíritu, ¿ok? Entonces, Hechos 10:38. A ver quién llega primero. Guió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Perdón, ¿Qué Paola. significa que, gracias, hermana Lau, qué significa que Dios hubiera estado con él? Es que estaba el Espíritu Santo en Jesús. Dios ungió a Jesús con el Espíritu Santo y con poder. ¿Ven cómo van a ir estas dos palabras juntas? Seguido lo vamos a escuchar. El Espíritu Santo estuvo involucrado en el ofrecimiento del Hijo también como sacrificio. ¿Qué nos enseña Hebreos 9:14 acerca de esta verdad? Hebreos 9:14. Dice así: cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará vuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo. Fíjense, hermanos, cómo fue a través del Espíritu Santo que Jesús se pudo ofrecer de dos maneras. Fue gracias al Espíritu Santo que Jesús se pudo ofrecer sin mancha. ¿Saben que pudo llegar santo hasta ese momento del sacrificio? Y también se pudo ofrecer ante Dios. Sin el Espíritu Santo, sin el poder del Espíritu Santo, no sé si Jesús hubiera llegado sin mancha o hubiera podido llegar ante Dios. ¿Cuántos de nosotros seríamos capaces de llegar ante Dios y recibir su ira? La ira que le correspondía a toda la humanidad, recibirlo sobre nosotros mismos. Es gracias al Espíritu en él y al poder de ese Espíritu que él pudo presentarse ante Dios, ¿ok? Entonces el Espíritu estuvo involucrado en este ofrecimiento del Hijo como sacrificio, tanto para que él llegara santo como para que fuera capaz de acercarse y de presentarse ante Dios. Así como el Espíritu Santo fortaleció al Hijo para que viviera una vida perfecta y llevara a cabo su ministerio, también lo fortaleció para que se ofreciera como un sacrificio propiciatorio, ¿ok? Y dice el punto número 4, el Espíritu resucitó al Hijo, y es que esto es esencial, hermanos, porque la resurrección del Hijo de entre los muertos no solo fue la obra del Padre y la obra del Hijo, sino también fue la obra del Espíritu Santo.
Vamos a leer, por favor, Romanos 8:11 para comprender bien esta parte. Creo que es de todo lo que más podríamos comprender, yo siento. Dice, pero si el Espíritu, E mayúscula, pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita entre nosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que ahora habita en nosotros. Ahora, el Espíritu que levantó a Jesús habita en nosotros. El Espíritu que levantó a Jesús entre los muertos es el mismo que habita en ustedes y en mí. Y es el mismo que nos dará a nosotros vida, ¿saben? A estos cuerpos mortales. Entonces fue el Espíritu Santo quien resucitó a Jesús. ¿Sí vamos comprendiendo hasta aquí? Creo que son como que versículos o son frases que usamos mucho en nuestras oraciones, en las predicaciones, pero a veces como ya querer comprenderlo no está tan fácil, ¿saben? Como que yo siento que me quedan más preguntas que respuestas, pero preguntas saben bien dentro de mis capacidades. O sea, digo, me puedo preguntar el cómo. ¿Cómo? Pero la palabra habla del Espíritu y señala siempre al Espíritu Santo, ¿ok? La idea fundamental que comunica el texto de Romanos 8:11 es que el Padre resucitó al Hijo. Sin embargo, ciertamente que se debe entender que el Espíritu Santo es ese poder por medio del cual el Padre lo resucitó, ¿saben? O sea, es ese cómo, si así lo pudiéramos comprender. Es el poder a través del cual el Padre resucita al Hijo, es el Espíritu Santo. Ahora, ya vimos la obra del Espíritu en la propiciación de Cristo, ¿ok? En el sacrificio y en cómo Él se presentó, cómo nació, que tenía que ser hombre, 100% Dios. Ahora vamos a ver la obra del Espíritu Santo en nuestra conversión, porque quiero que sepan que así como el Espíritu Santo es central, el haber resucitado en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo es central en nuestra conversión. Si nosotros creemos que somos el objeto, o el sujeto más bien, el sujeto principal de nuestra conversión, estamos mal. El Espíritu Santo es central en nuestra conversión. Las Escrituras, hermanos, enseñan que el hombre es radicalmente depravado. ¿Se acuerdan que ya habíamos leído acerca, bueno, como que habíamos escuchado acerca de este término, lo estudiamos bastante? Radicalmente depravado y completamente dependiente de la obra del Espíritu Santo. Como veremos a continuación, para que el hombre sea salvo, el Espíritu Santo debe regenerar y convencer de pecado, revelar, habitar interiormente y sellar. Entonces, primer punto, el Espíritu regenera al pecador. La palabra regenerar, hermanos, viene del verbo latín regenerare, que es re de nuevo y generare, crear, procrear. Entonces, la Biblia enseña que el hombre está muerto espiritualmente, eso lo podemos leer en Efesios 2. Por tanto, él no puede y no ha respondido al llamado de salvación de Dios, ¿ok? Muertos, como ¿alguien muerto puede hablar? No. ¿Alguien muerto se puede mover? No. Así estábamos nosotros, ¿ok? Muertos. Entonces, para que el hombre responda, el Espíritu Santo primero debe impartir vida espiritual. ¿Ok? Vamos a leer Juan del 3 al 6, ¿ok? Vamos ahorita, antes de que comente otra cosita, Juan, déjenlo busco, 3, del 3 al 6, ¿ok? Jesús le contestó, en Sí. verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Perfecto. Conocemos muy bien esta conversación que tuvo Jesús con Nicodemo. Ahora, creo yo que todos nosotros hemos comprendido la idea de que si estamos muertos no podemos responder al llamado de Dios y de nadie. Sí hemos comprendido eso, ¿verdad? Porque si nosotros podemos comprender que estábamos muertos, el estar muertos nos incapacitaba para cualquier acción.
No había manera que un muerto accionara, no hay manera. Entonces, el responder a Dios es una acción que un muerto no puede realizar. Por lo tanto, el Espíritu Santo tiene que actuar primero en la vida de este muerto para que entonces este muerto pueda accionar a favor de Dios, ¿saben? Como que dar esta respuesta, que así lo pudiéramos decir. Es necesario, así como dicen las palabras de nuestro Señor Jesucristo, es necesario nacer de nuevo para ver el reino de Dios. Necesitamos nacer de nuevo para poder ser conscientes de ese reino. Y nacer de nuevo es por el poder del Espíritu. Nacer de nuevo no es porque yo tenga muchas ganas de nacer de nuevo. Nacer de nuevo no es porque mis papás quisieron que yo naciera de nuevo. Nacer de nuevo es porque el Espíritu Santo así quiso que fuera. ¿Ok? La frase nacer de nuevo se traduce de dos palabras griegas que son genao, que es procrear, dar a luz o engendrar, y anoten o anoden, sobre o de nuevo. En la creación del universo, el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas y produjo orden y vida. Esto lo leemos en Génesis 1:2. Esta misma obra vivificadora del Espíritu tiene que ocurrir en nosotros antes de que nosotros como pecadores pudiéramos oír, apreciar o responder en obediencia al mensaje salvador del Evangelio. ¿Saben? Tuvo que actuar el Espíritu en nosotros antes de que pudiéramos ni siquiera escuchar, digamos apreciar o responder en obediencia a este mensaje que hemos escuchado. Vamos por favor a Tito. Si alguien quiere comentar algo, hermanos, adelante, ¿ok? Yo me voy a seguir. Tito 3, del 4 al 6. Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo, que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Entonces, nuestro Señor nos salvó no por obras, sino conforme a su gracia, ¿saben? Conforme a su misericordia, por medio de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que fue derramado por nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Entonces, un poco como que vamos siguiendo un hilo. Pero aquí son usadas dos palabras, es regeneración y renovación. La importancia del Espíritu Santo en nuestra conversión no puede ser sobreenfatizada, ¿ok? Su obra inicial en nuestro corazón y nuestra mente es la fuente, o podamos usar la palabra el origen, de nuestra respuesta salvadora de arrepentimiento y fe. O sea, ustedes y yo no podemos dar una respuesta de arrepentimiento, una respuesta de fe, si el Espíritu Santo no ha empezado ya la conversión en nuestros corazones. ¿Saben? No ha empezado podemos usar la palabra proceso de lavamiento y de regeneración. ¿Ok? ¿Vamos comprendiendo hasta ahí? ¿Hasta ahí? ¿Va bien? Ok. El Espíritu Santo, hermanos, es quien nos convence de pecado. Nosotros lo sabemos. Antes de que nosotros como pecadores podamos reconocer nuestra necesidad de un Salvador, debemos reconocer la gravedad de nuestro pecado y el juicio que éste va a tener como resultado. Esto, hermanos, es imposible aparte de la obra del Espíritu Santo. Según Juan, si alguien lo puede ir buscando, se lo agradecería. Según Juan 16, del 7 al 11, ¿cuál es una de las obras fundamentales del Espíritu que Cristo ha enviado al mundo? O sea, ¿cuál es la obra principal del Espíritu que Cristo mandó a este mundo? Ivancito. Dice, en realidad es mejor para ustedes que me vaya, porque si no me fuera, el abogado defensor no vendría. En cambio, si me voy, entonces se lo enviaré a ustedes. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. La justicia está Gracias. disponible. Ay, perdón. Sí, perfecto, Ivancito, muy bien. En la mayoría, yo creo que de sus versiones habla del consolador. Aquí hablaba del abogado
¿no? Abogado defensor, Ivancito. Sí, ¿verdad? Creo que sí. Sí, abogado defensor. Abogado defensor, ok. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya porque si no me voy el consolador no vendrá a vosotros, pero si yo me voy, os lo enviaré. Abogado defensor, consolador. ¿A qué viene el Espíritu Santo? Dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio de pecado. Entonces, parte de la obra esencial del Espíritu Santo, hermanos, es decirnos nuestro pecado, que nosotros podamos reconocer la gravedad de ese pecado y podamos entender el juicio que viene con ese pecado. Eso es lo que va a hacer el abogado defensor. La palabra convencerá se traduce del griego elegio, el cual significa exponer, condenar o reprobar. Describe el trabajo de un fiscal que presenta argumentos y ejemplos para poder exponer la culpabilidad de un criminal. Aunque esto pueda parecer duro, es realmente una gran demostración del amor de Dios. Antes que un hombre con una enfermedad mortal busque una cura, debe ser convencido de la realidad y la gravedad de su situación. El Espíritu convence al pecador de, primero, su propio pecado de no creer en Cristo, convence también al pecador de la justicia de Cristo, que es la cual fue demostrada cuando Dios lo resucitó de entre los muertos, y también lo convencen del juicio venidero. La cruz de Cristo tuvo como resultado la derrota y el juicio de Satanás, y es una prueba de todo aquel que siga este último sufrirá el mismo destino. Entonces, ¿qué está diciendo aquí el autor? Porque muchos de nosotros que podemos caer en creernos más buenos que Dios, creemos que el hecho de que el Espíritu Santo nos vaya a convencer de nuestro pecado o nos vaya a revelar nuestro pecado es cruel. Pero me gusta el ejemplo que da aquí el autor y habla de un médico. Un médico que no te da tu diagnóstico es mucho más cruel o mucho más dañino que alguien que te habla con la verdad y te dice, este es el panorama, estos son los tratamientos, ¿no? Entonces, eso es lo que hace el Espíritu Santo. No solo te da una mala noticia, sino te va a revelar la salida de ese pecado, de esa mala noticia. Te va a hablar la verdad y la verdad es completa. Te va a hablar, por supuesto, de tu pecado y de tu condición, pero te va a hablar también de la condición ahora que podemos obtener por nuestro Señor Jesucristo. Esto también será revelado. ¿Saben? Como que eso es el Evangelio. La mala noticia, la buena noticia, eso es revelado por el Espíritu Santo para todos nosotros. Entonces, en lugar de que nosotros podamos creer que es crueldad que nos sea revelado nuestro pecado, sino tenemos que dar gracias a Dios porque ese pecado puede ser revelado, pero también la salida de esa condición. Y eso es precioso. Esa es la obra del Espíritu Santo. Ese es nuestro consolador o nuestro abogado defensor. Me encanta. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo, hermanos, es la muestra en nosotros de una nueva vida. El Espíritu Santo se nos tiene que ver. El Espíritu Santo, vamos a ir avanzando, pero es ese sello que nosotros tenemos en esta nueva vida. El Espíritu, el número... Me gustaría comentar algo. ¿Sí? Me gusta la manera en la que nos están mostrando la importancia del Espíritu. Te voy a decir por qué. Hay claras expresiones de él. Por ejemplo, siempre que habla del Espíritu en el Señor Jesús y en nosotros, habla de llenura. Es decir, no es alguien que se presenta parcialmente. Es o está o no está, sí, en su totalidad y en la totalidad del creyente. Pero sobre todo tiene un actuar permanente en la vida del que nace de nuevo. Él no puede estar en un muerto. Y por lo tanto, nuestra vida con el Espíritu es una vida, o sea, no quiero hablar mucho al respecto, pero es una vida activa. Cuando nosotros recibimos, nos confesamos salvos, como seguramente a todos nos pasó, el día que supimos que recibíamos a nuestro Salvador y que ese día, porque todos sabemos qué día nacimos de nuevo, siento que tomamos una actitud pasiva, como si ahí se hubiera acabado todo. De hecho, hay un teólogo, Kenwich, que decía que hizo mucho daño a la iglesia cristiana
porque mantuvo la idea de que el cristiano ya era salvo, ya se paraba todo ahí, ¿no? Incluso se comenta de este autor que formó toda o sea, fuimos una iglesia como pasiva, ¿no? En la que, oye, ¿qué estás haciendo? Pues Dios hará, pues Dios dice, pues yo nada más aquí orando. Pero lo que nos está recordando es que el Espíritu Santo nos mantiene activos, porque es una constante diálogo de despertarnos, recordarnos pecado, porque el hecho de que nos recuerde el pecado y nos marque el pecado no quiere decir que lo marca una vez, lo marca todas las veces que sea necesario. Es un abogado y por lo tanto un abogado no participa una vez, participa todas las veces, es alguien que está actuando, y así como nos convenció para arrepentimiento y fe para salvación, nos tiene que estar convenciendo. Entonces, una vida pasiva, una vida que no está demandándose nada a sí misma, obviamente es una vida que niega que está el Espíritu en él. Y podemos decir lo que sea de nuestra salvación. Si el Espíritu no nos convence de que, y no nos asegura en nuestro espíritu que somos hijos de Dios, que es otro trabajo del Espíritu, nosotros realmente no tenemos manera de pensar, de admitir que somos salvos. Así es el Espíritu Santo quien convence a nuestro espíritu también que somos hijos de Dios. Dice 1 Corintios 2:10, pero Dios nos la reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente. Entonces, hermanos, es a través del Espíritu de Dios que podemos conocer lo que Dios nos ha dado ya, lo que tenemos en Él, lo que viene siendo lo que tenemos en Dios, ¿ok? Pero es esta conciencia, esta verdad, esta, pues sí, como revelación, para usar la misma palabra, es solamente a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es ese agente que revela la verdad de Dios a los hombres. ¿Ok? Sin embargo, es muy importante reconocer que el Espíritu revela la verdad al creyente y al incrédulo a través de las enseñanzas de las Escrituras fundamentalmente. El Espíritu ilumina nuestra mente y nos capacita para entender lo que Él mismo ha escrito. En otras palabras, el Espíritu es ese que va a estar ahí revelando cuando tú escuches verdad. Pero yo creo, hermanos, que en nuestra, ¿cómo decirlo?, en nuestra responsabilidad es estar escuchando las cosas correctas donde el Espíritu pueda revelarte a ti verdad. ¿Saben? Espero que me esté dando a entender, pero hay conversaciones que no nos convienen, hay conversaciones que no nos edifican. Sin embargo, hay lugares donde se habla y se predica la palabra de Dios. Hay lugares donde el Espíritu va a estar, el Espíritu está siempre, pero hay momentos, hay enseñanzas, hay situaciones donde el Espíritu va a revelarte esas verdades que se están diciendo. Y por eso nosotros somos llamados a estar en la iglesia, una iglesia física, congregados, escuchando la palabra de Dios. Somos llamados a escuchar una predicación, una enseñanza de un pastor. Nosotros, gracias a Dios, tenemos un pastor que predica todos los domingos un mensaje que ha sido revelado por el Espíritu Santo para él, pero a su vez ese mensaje está ahí para que sea revelado también por el Espíritu Santo para nosotros. Pero si nosotros no estamos en la iglesia, si nosotros no estamos en la predicación, si nosotros estamos pero no estamos, ¿saben? O no estamos escuchando, entonces a lo mejor esas verdades no están siendo reveladas en nuestras vidas porque no estamos escuchando lo que conviene. Entonces, ese era algo breve, nos vemos el domingo, pero vámonos a Juan 16, por favor, 13 al 14. Juan 16, 13 al 14. Dice así, pero cuando Él, el Espíritu de verdad venga, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir.
Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que Él toma de lo mío y os lo hará saber. Un poco más y ya no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis. ¿Ok? Entonces, ¿qué o quién será el tema principal de la revelación salvadora del Espíritu Santo a los hombres? ¿El Espíritu Santo va a atraer la atención sobre sí mismo o va a atraer la atención sobre alguien más? Según Juan 16, dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, pero que el Espíritu Santo hablará de Cristo y siempre señalará a Cristo. ¿Será, hermanos, que el Espíritu Santo, como una manifestación de que está en mi vida, haga lo mismo? ¿Que todo lo que yo hable ahora pueda señalar a Cristo o me seguirá señalando a mí? El Espíritu Santo está para darle gloria al Hijo. Él no se lleva él no se lleva la gloria, Él nos está señalando a sí mismo, Él siempre está señalando a Cristo, siempre. ¿Seremos nosotros llamados a lo mismo? ¿A señalar a Cristo siempre? Con nuestra vida, con nuestros actos, con nuestros pensamientos, con el conocimiento que adquiramos. Siempre, siempre, siempre. Me gusta cuando el Espíritu Santo venga, os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino hablará todo lo que oiga y os hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. El Espíritu Santo siempre. Por eso es muy importante que nuestra oración no está dirigida al Espíritu Santo. Algunas veces equivocadamente hablamos con el Espíritu y no es así. Sí. El Espíritu Santo nos guía al Padre y nos refiere al Hijo. Él es la adoración, no la recibe el Espíritu, la recibe Cristo. Exacto, exactamente. Y todas estas promesas fueron, estos mensajes fueron entregados principalmente a los apóstoles, por medio de quienes el Nuevo Testamento sería escrito. Pero sin embargo, entendemos que todas estas verdades son aplicables a cualquier creyente, como ustedes, como yo. Cualquier obra o revelación verdadera del Espíritu Santo siempre va a glorificar a la persona y la obra propiciatoria de Cristo. El Espíritu Santo, como dice mi mamá, no busca llevarse la gloria. Siempre la señalará a Cristo. El Espíritu Santo no atraerá la atención sobre sí mismo. Ahora, el Espíritu habita en los que creen y los sella. Una de las verdades más hermosas y poderosas acerca del Espíritu Santo es que Él habita en cada verdadero creyente en Cristo y nos sella como hijos redimidos de Dios. Por medio del Espíritu, el Padre y el Hijo hacen su morada en nosotros, ¿ok? ¿Qué nos enseñan los siguientes textos acerca de que el Espíritu habita en los creyentes? Y Juan 7, 37, 39 dice, y en el último día, el gran día de la fiesta, Jesús puesto en pie exclamó en alta voz diciendo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. El que cree en mí, como ha dicho la Escritura, de lo más profundo de su ser brotarán ríos de agua viva. Pero él decía esto del Espíritu, que los que habían creído en él habían de recibir, porque el Espíritu no había sido dado todavía, pues Jesús aún no había sido glorificado. Nosotros queremos estar unidos a Cristo, queremos recibir de Cristo. El Espíritu Santo ahora habita en nosotros, hermanos. Yo siempre he pensado lo que darían los creyentes del Antiguo Testamento de vivir lo que nosotros vivimos ahora, de tener el Espíritu Santo, así como esta promesa que Jesús hizo, que cuando Él se fuera, Él iba a dejarnos al Consolador. Esto que tenemos nosotros no lo habían vivido antes. Esto no se ha vivido antes. ¿Se acuerdan esta frase que usábamos antes en las iglesias, donde quieres recibir a Jesús en tu corazón? Bueno, realmente nosotros recibimos al Espíritu Santo. Es el que está en nosotros, en nuestro corazón, obrando continuamente una transformación. Dice Juan 14, 23. Déjenme encuentro. 14, 23 dice, Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. Dice, vendremos a él. Es por medio del Espíritu Santo, el Padre y el Hijo hacen morada en nosotros. Ellos hacen esa morada dentro de nosotros.
La palabra morada traduce el vocablo griego moné, el cual denota una habitación, una morada o un lugar para vivir. Y me voy a mover tantito a Romanos 8, 9. Dice así: sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Hermanos, estar en el Espíritu, vivir en el Espíritu, es muestra de que el Espíritu vive en nosotros. No se puede fingir. No es algo que se pueden hacer cosas espirituales, ¿saben? Y entonces que podamos decir, ah, bueno, el Espíritu está en él. Esto no es algo que se pueda fingir. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en nosotros, nosotros no obramos ya en la carne, no vivimos ya en la carne. Y este texto no debería de ser visto solamente como una advertencia, sino también como un gran estímulo, como una gran invitación, como un motivo de celebración. El Espíritu Santo habita en cada creyente genuino, desde el cristiano más maduro hasta el recién convertido. Y es lo que decía mi mamá, ¿no? Estamos llenos del Espíritu Santo, pero aquella persona que conoció a Cristo ayer, así como aquellos que lo han conocido desde hace 30 años, ¿está el Espíritu Santo o no está el Espíritu Santo? Y ahora quiero terminar porque me ando quedando sin pila, pero acompáñenme por favor a Efesios 1, 13 y 14. Vamos a entender una promesa, una verdad preciosa. Efesios 1, 13 y 14 dice así: en él también vosotros, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído, fuimos sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios para alabanza de su gloria. Hermanos, nosotros fuimos sellados con él, con el Espíritu de la promesa. Y este sello, este Espíritu Santo que ahora tenemos en nosotros, nos fue dado como una garantía de nuestra herencia, de lo que ha de venir. Eso es precioso. Nosotros hoy podemos estar ya probando esta garantía de lo que hemos de experimentar después, de esta herencia que hemos de recibir. Pero hoy, en este momento, tú y yo somos partícipes ya de esta herencia gracias al Espíritu Santo y a su sello en nosotros. La palabra sellados, traduce el vocablo griego, sfragizo, el cual significa poner un sello o hacer una marca. Y en las escrituras esta palabra se puede usar para denotar tres ideas. La primera es una pertenencia o una posesión. La segunda habla de seguridad. Y la tercera habla de autenticación y aprobación. La palabra garantía traduce el vocablo griego arrabón, el cual denota un depósito, fianza o pago por adelantado para asegurar una compra final. El Espíritu Santo, hermanos, que habita, reaviva y fortalece al creyente, es también el sello de propiedad de Dios, así como su garantía de salvación definitiva y completa en su presencia. Nuestro Dios es un Dios salvador, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Padre quien planeó nuestra salvación y gobierna cada una de sus detalles, es Dios. El Hijo, de cuya persona y obra depende nuestra salvación, es Dios. Y el Espíritu, quien habita en nosotros y nos sella para el día de la redención, es Dios. Cada una de las personas de la Trinidad está involucrada en nuestra salvación y es plenamente Dios. Por lo tanto, podemos tener la firme confianza de que el Dios que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará sin falta. Y esa es la última lección, hermanos, de nuestro libro Conociendo al Dios Vivo, que es extenso, es precioso, es detallado y les digo, todos los que han permanecido, incluso yo sé que algunas personas que a lo mejor escucharon una o dos lecciones, ese conocimiento no es en vano. Y el Espíritu, como entendimos hoy, el Espíritu revela estas verdades. Y a lo mejor el Señor ocupó esa hora o esas 2 horas que se pudieron conectar para revelar verdades. Pero si ustedes fueron de esas personas que se conectaron 47 horas, bueno, si fueron clases de mi mamá un poquito más, si se conectaron esas 47 horas y escucharon estas verdades, créanme que el Espíritu Santo
ha revelado riquezas hacia cada uno de sus vidas. Entonces yo los quiero agradecer. Sé que no es fácil tampoco para nosotros dar las clases, pero el Señor ha revelado de su grandeza, de su amor, de su conocimiento a todos nosotros, y sé que no ha sido en vano. Así que muchas gracias. Yo le voy a dar ya el micrófono a mis papás porque quieren hablar un poquito de la evaluación que van a hacer. Y si papi, si tú puedes terminar con una oración, te lo agradecería. Yo voy a seguir conectada, pero probablemente se me apague la computadora. Entonces, por aquí sigo, ¿ok? Pero los dejo a ustedes. Gracias. Ok, gracias, Pau. Hermanos, ¿cómo están? Buenas noches. Me da mucho gusto verlos y, bueno, agradecerles y felicitarlos por estar este cierre de libro. Como dijo Laura, que yo dije el domingo, terminamos, Juan, y realmente es algo interesante, ¿no? Saber que terminamos. Bueno, ya terminamos el libro. Qué hermoso, ¿no? Que pudimos terminar este libro en un poco tiempo, un conocimiento exhaustivo, verdades impresionantes, atributos de Dios, algo hermoso y maravilloso. Esta clase me sorprende mucho porque me gustó cómo terminó. Habla el libro de la dependencia de nuestro Señor Jesucristo del Espíritu Santo. Él necesitaba, o él lo llenó, el Espíritu Santo llenó, fortaleció, levantó, guió, dirigió, estuvo en todo el ministerio de Cristo, lo resucitó, o sea, algo increíble. Sabemos que es Dios, ¿no? Que es Dios mismo, el Espíritu Santo, pero es algo increíble saber que ese regalo está en nosotros. Dios nos los da, Dios nos invita a recibir este regalo tan maravilloso que es el Espíritu Santo. Y lo tenemos, dice la palabra, que mora en el creyente y está en nuestras vidas. Así que el llamado es a oírlo, a dejarlo, a no interrumpirlo, ¿no? Prestar atención, prestar oídos a todo lo que él tiene que decir. Es triste ver bueno, muchas personas sin Cristo o sin el Espíritu Santo y viven vidas muy lamentables. Nosotros tenemos la oportunidad, el privilegio de tener quien nos guía, quien nos dirige, quien nos corrige, quien nos exalta, quien nos fortalece, quien todo, hace todo en nuestras vidas. Así que bueno, me encantó este término de clase y bueno, felicitarlos. No sé bien lo de la evaluación, lo va a hacer mi esposa, lo va a hacer Laura, ella va a hablar ahorita sobre esto, pero ya todos ustedes tienen 10, 11, no sé cuánto podemos ponerles, un 12 de una vez. No, muchas gracias por permanecer, por ser fieles al Señor, a su palabra, en verdad, hermanos. Dios los bendiga. Muchas gracias. Así es, mi esposo y yo, y bueno, Fran, Pau, queremos celebrar lo que aprendimos. Es mucho, todavía nos falta una vida para conocer a Dios. Fue una pincelada este estudio, pero como decíamos, confiamos que los haya despertado a conocerlo más. Los animo a que escojan. Debe haber habido una clase, dos, de esas que te dejan, seguramente algunas terminaron y corrieron a cenar y a irse a dormir, lo que sea. Pero hay clases, hay revelaciones que dices, esto me dejó pensando, no sé, puede ser, leímos 47 lecciones, hablamos de Dios es creador, Dios es sobre todo, Dios es omnipotente, Dios es veraz, Dios es sobre toda circunstancia, Dios es el creador, ¿se recuerdan? Tiene que haber algo. Y porque además al final de los estudios siempre el autor, bueno, la mayoría de las veces decía, ¿cómo deberíamos vivir a la luz de esto? ¿Se acuerdan? Hacía preguntas. ¿Y qué tendría que pasar en mi vida si esto? Esa es la invitación que hacemos para el examen. Tiene que haber una convicción en tu corazón, algo que sé yo, no sé, para mí, por ejemplo, hablar de que Dios es mi libertador, me es sumamente revelador y me es ancla en la vida, y obviamente sé con qué versículo sustento esa libertad y honro a ese Dios. De eso se trata. ¿Qué es eso? ¿Qué es
cuál fue la lección o las lecciones. No queremos rollos, por favor. Fue tan concreto el libro, es tan concreta lo que hemos aprendido que ya no tendríamos que pasearnos por los rollos. Dios es perfecto. Fíjense Dios es uno, Dios es personal, Dios es relacional, Dios es grande, Dios es perfecto, es inmutable, omnipotente, omnipresente, santo, justo, veraz, fiel, soberano. Algo de esto tienes que tener en tu corazón como un ancla en tu vida, como algo que no se te va a olvidar, y tienes que tener los versículos que lo sustenten. Así que de eso se va a tratar. No falten. Queremos además darles un reconocimiento y queremos verlos y queremos tomarnos una foto y queremos decir, lo logramos, lo hicimos todos. Yo veo a la gente en las escuelas, celebran, nosotros hicimos algo que a Dios le agrada. Lo hicimos juntos, que además le agrada más. Así que se imaginan todo lo que podamos inspirar a nuestros demás hermanos a que hagan lo mismo, que se enamoren de aprender. Gracias a Dios por lo que dejaron de hacer por esto, que Dios los reconsidere y los premie en todo lo que tenga que premiarlos, y que las verdades que han caído en tu corazón traigan luz, paz y más gozo en el Señor. Así que nos vemos el domingo a las 10 de la mañana. Es un tiempo solamente para levantar nuestra voz y decir, he conocido al Dios veraz o al Dios justo, o me he impactado por este Dios, o no sabía que. Lo que quieras comentar, 1 o 2 minutos, somos muchos, es algo que simplemente vas a reflexionar en voz alta y nos vamos a compartir todos, ¿de acuerdo? Entonces a las 10 en punto. Y eso es todo, no se me espanten. Lo que sí les recomiendo, volver a leer antes de irse a dormir hoy, vuelvan a leer la introducción de este libro. Creo que va a traer de nuevo refrescamiento a nuestra mente. Sí, David, ¿tú oras para terminar? Gracias. Sí, gracias. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, amado Señor. Gracias por tu conocimiento, por tu revelación. Gracias por enseñarnos de primera mano, amado Padre, lo que tú tienes planeado que nosotros aprendamos, Señor, que conozcamos de ti, un Dios grande, maravilloso, que es lleno de amor y de grandeza, Señor, soberano sobre todas las cosas, amado Padre. Y estamos muy agradecidos, Padre, y estamos muy, muy contentos porque podemos sentir tu presencia en nuestras vidas, Señor, iluminándonos, guiándonos. Podemos sentir, amado Señor, cómo tú tienes y pones en nosotros el querer como el hacer, amado Señor. Ese deseo de manifestarte a ti, amado Dios, de que el Espíritu Santo sea, pues, visto en nuestras vidas, Señor, como el que mora y el dirige y de que dependemos, amado Padre. Bendícenos, precioso Dios, bendícenos, Señor, a cada uno de mis hermanos y a mí, amado Señor. Abre nuestros ojos espirituales, nuestra mente espiritual, Señor, para que todo conocimiento tuyo lo abracemos, Señor amado, lo anhelemos y lo pongamos por obra. Pero primero entendido, Señor. Tenemos que entender para que caigan esos 20 a nuestra vida, Señor, y lo veamos de la manera que tú pensaste y planeaste y pagaste por nosotros. Señor, bendice a cada uno de mis hermanos, bendice las casas, las familias, bendícelos en toda necesidad. Tú eres Dios grande y poderoso que trae bien a todos nosotros, Señor. Te damos gracias en el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén, amados hermanos. Dios les bendiga. El domingo nos vemos, primero Dios. Y gracias.